Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo capítulo de estudio en la Epístola a los Romanos. Nos convoca hoy día el capítulo número 6. La palabra del Señor dice así: Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor bendiga su santa palabra. Capítulo 6 entonces. El capítulo 6 lo que hace es introducir un nuevo tema. No es que haya una ruptura repentina, sino que hay una diferencia, una transición de un fruto de la justificación, que es el que vimos en el capítulo 5, que es la paz con Dios, a otro fruto de la justificación, que es la santidad. El pecado, que en el capítulo 5 se mencionaba con frecuencia, ahora es mencionado con una frecuencia aún mayor en este capítulo, en el capítulo 6. En esta conexión, el énfasis pasa del estado legal del creyente, en el capítulo 5, a la condición espiritual y moral del creyente, en el capítulo 6. Esta nueva línea que sigue Pablo se centra en conceptos tales como la santidad, el vivir una nueva vida, el morir al pecado, el vivir para Dios. Esa es la conexión del capítulo 5 al 6. Comienza entonces Pablo con su ya continua conexión, estos conectores que utiliza él, con el pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Lo que hace aquí Pablo en el capítulo 6 es explayarse un poco más en cuanto a lo que él ya había expuesto en el capítulo 3, versículo 8, sobre lo que muchos contaban de él mintiendo sobre el evangelio que él predicaba. Capítulo 3, versículo 8 decía Pablo: ¿y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Entonces, la defensa que él ya tuvo Pablo en el versículo 8 del capítulo 3, concluyendo simplemente que lo que decían ellos los hacía meritorio de condenación, aquí en el capítulo 6 lo explaya. Entonces Pablo plantea esta pregunta: ahora bien, según lo que hemos expuesto en los primeros 5 capítulos, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Ante esta detestable idea de que el pecado sea deseable en un cristiano, Pablo responde cortantemente: en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Pablo vuelve a responder enérgicamente, como ya lo ha hecho costumbre en los capítulos anteriores, como desde las entrañas. De ningún modo, por ningún motivo. Pablo, para un cristiano, vivir en pecado es ilícito. Ilícito. Y más aún, es imposible vivir en pecado. De todas maneras, Pablo sabe que continuaremos pecando hasta la santificación plena en el cielo, donde recién vamos a ser librados totalmente de la influencia del pecado. En el capítulo siguiente, en capítulo 7, Pablo se refiere así, diciendo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que he sido vendido como esclavo al pecado. O sea, sabemos que la ley, siendo espiritual, es un estándar que debemos seguir y aún así nosotros mantenemos la influencia del pecado, ¿ya? Pero hay una diferencia entre vivir enseñoreados por el pecado o cometer pecado. Una explicación bien entendible a mi manera de entender es la que hace el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 8 dicen, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Entonces, por un lado, Juan dice, si andamos en Él, no podemos andar en tinieblas, ¿ya? Caminar por las tinieblas, vivir, literalmente, ser guiado por, ¿ya? Eso significa la palabra ahí andar, ser guiado por. Pero agrega Juan el versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, que no poseemos, literalmente que no llevamos puesto pecado. Esa es la diferencia entre andar, ser guiado por el pecado, a poseer pecado. Son cosas distintas. Lo que dice aquí Pablo es imposible ser guiado por el pecado una vez somos cristianos. Continúa en el versículo 3 y 4 diciendo, o no sabéis, continuando esta misma idea de que es imposible vivir en pecado, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta es la exposición sobre sobre el bautismo del Espíritu Santo que hace Pablo más específica y más detallada en todas sus cartas. Pablo para explicar lo ridículo que siquiera tiene cuestionar si acaso vivir en pecado es compatible con una vida cristiana, hace el símil con el bautismo. Pablo parte de la base, suponiendo que todos los convertidos habían confesado públicamente su fe, esto es, bautizados. Y era parte de la predicación apostólica más esencial desde un inicio. De hecho, Pedro en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. A los que le estaba predicando, el Espíritu Santo compungió sus corazones y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le responde Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Pablo partía entonces de la base, para poder explicar lo ridículo que era imaginarse vivir en pecado, que todos habían sido bautizados. ¿Cuál era entonces el significado del bautismo? Era la confesión pública de fe. Era la confesión pública de estar bajo el pacto de Dios. ¿De qué forma? A través de la memoria de la muerte y resurrección de Cristo y su papel central en la salvación del hombre. Entonces, manifestando públicamente esto es que el bautismo recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, a través de este simbolismo, lo que intenta explicar Pablo es que si hemos sido bautizados, nuestra vieja criatura fue crucificada con Cristo. Y al mismo modo de Cristo, ha resucitado una nueva criatura. Pablo entonces agrega esto, porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Entonces, lo que aquí explica Pablo dice, porque entonces, si fuimos plantados con Él, o sea, si realmente somos salvos, unidos a Él en su muerte, entonces, obligatoriamente, aquí hace una consecuencia obligatoria, si somos salvos, entonces, obligatoriamente, somos unidos a Él en su resurrección. Espiritualmente hablando, somos una nueva criatura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirváis más
al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Sabiendo esto, o sea, reafirmando y repitiendo la idea de la muerte y resurrección de la vieja y nueva criatura, da por sabido Pablo esta verdad por todos los creyentes, pues es parte del Evangelio mismo. En la epístola a los Gálatas, la que se llama también la hermana menor de la carta a los Romanos, donde Pablo escribió un resumen de estas ideas y posteriormente en la carta a los Romanos pudo explayarse. En el capítulo 2 de Gálatas, Pablo le escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ojo con este versículo porque es sumario de todo este capítulo. Le escribe a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entonces propone cómo fuimos crucificados con Él y nuestro cuerpo, nuestro pecado fue crucificado con Él, ¿ya? Justificado en su muerte. Y Pablo aquí entonces plantea el tema de cómo nuestro pecado fue crucificado en la cruz. Y pone en énfasis una idea que va a explayarse más adelante, que es importantísima en la epístola de los Romanos, que es la esclavitud al pecado. ¿Es el hombre libre? Les pregunto yo. ¿Es el hombre libre? ¿Es el hombre libre de elegir lo que hace, de elegir la connotación de las cosas que hace? ¿Qué dice Pablo? Volvamos un poquito antes en el capítulo 3. Pablo dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. El hombre es libre de pecar. El hombre es libre de saber cómo pecar. El hombre es libre de determinar su pecado. Pero el hombre es esclavo del pecado. El hombre no puede elegir no pecar. Eso es la esclavitud del pecado. Entonces, siendo esclavos del pecado, donde no podemos elegir no pecar sin la regeneración del Espíritu Santo, Pablo entonces plantea que es necesario morir al pecado, crucificar el pecado con Cristo, donde el cuerpo del pecado es deshecho, o sea, que no sirvamos más al pecado. Debemos ser libres de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús, en su cruz, pero no así de su influencia y del pecado mismo. ¿Ya? Una cosa es ser libres de la esclavitud y la otra cosa es la influencia que él mantiene, como lo mencionamos al principio. En Romanos 7, Pablo dice lo mismo: mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo comprende que, si bien es cierto, ha sido librado de la esclavitud del pecado, sigue con la reminencia, sigue con esa influencia pecaminosa en su carne. Y Pablo se lamenta porque sabe que solo en el cielo va a alcanzar ese estado de glorificación donde se va a liberar totalmente de la influencia del pecado. Y si morimos con Cristo, agrega Pablo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Continuando con el paralelo entre la muerte de Cristo y la muerte de nuestro pecado, y su posterior resurrección y nuestra nueva criatura, Pablo nos dice que la vieja criatura ha muerto en la cruz y ha resucitado junto con Cristo una nueva criatura. Esto se refiere con viviremos con Él, o sea, resucitaremos una nueva criatura. Y agrega un detalle a esta comparación que hace Pablo: la victoria sobre la muerte, que Cristo muerto una vez, resucitado ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo ya no muere. En Hechos 2 nos narra y dice: por cuanto le era imposible ser detenido por ella, la muerte no se enseñoreará más de Él. La nueva criatura no muere, porque una vez sido regenerados no hay vuelta atrás. Nadie nos apartará de su mano. Pero muchas veces nos encontramos con conseguir ¿qué pasa si sigo pecando? Pues bien, como lo mencionaba Juan y lo relataba Pablo al principio de este capítulo, la esclavitud del pecado queda anulada, pero no así la influencia del pecado. ¿Qué pasa entonces si alguien sigue pecando, si alguien sigue siendo gobernado por el pecado? En primer lugar, Cristo nos dice que los frutos deben existir. Por los frutos nos van a conocer. En primer lugar, Santiago
Las obras, dice, las obras dan vida a la fe. Efectivamente, aun cuando sigue la influencia del pecado en nosotros, las obras de una vida que ha sido regenerada, cuya esclavitud del pecado ha cambiado, dan vida a la fe, la vivifican. Pedro, ¿cómo llama Pedro a los que, pese a haber sido regenerados, viven en pecado? Dice que realmente no son regenerados, les llama fuentes sin agua. Juan, como lo mencionamos delante, si decimos ser salvos y vivimos en pecado, mentimos. Entonces la idea central de aquí es que la nueva criatura ya no muere, ya ha sido libertada del pecado, la influencia permanece, pero no así el señorío del pecado. ¿Ya? No somos esclavos del pecado, debemos dar fruto de una vida regenerada. Porque al haber muerto, al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Sobre el paralelo de la muerte y resurrección de Cristo con nosotros, agrega ahora un nuevo detalle, que una vez muerto, Cristo murió por el pecado, pero una vez resucitado, vive para Dios. Cristo murió por nuestros pecados, por ende, la razón de su sacrificio fue el pecado. Nuestro pecado fue la razón de su crucifixión. Una sola vez, no es necesario más sacrificio. Una sola vez murió por nosotros. Pero resucitado, ahora vive a la diestra, entre comillas, de Dios. Ahora su gloria es la razón. La razón de su sacrificio es el pecado y ahora su resurrección, la razón es la gloria. En el paralelo con nosotros, nuestra vieja criatura muere. El pecado fue la razón de la que debía morir esa criatura. Pero ahora, esta nueva criatura, ¿para qué vive? No enseñoreada por el pecado, sino que ahora vive para Dios, a imagen de Cristo. Muerto el pecado y ahora somos para Dios. Así también vosotros. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo ahora pasa de la doctrina a la exhortación práctica. Pablo les dice, pensad que de cierto, o sea, considérense muertos al pecado. Dense por muertos al pecado. Ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. La gloria de Dios es nuestra razón de vivir de esta nueva criatura. Sobre esto mismo le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Su muerte nos liberó del pecado y ahora vivimos para Él. Pablo agrega en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, aunque muerto, sigue ahí. Lo que ya les mencionaba anteriormente, se los vengo recapitulando. Aquí Pablo dice explícitamente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo entonces si Pablo dice que hemos sido libertados del pecado, ahora dice no reine? Por lo mismo que les decía, porque el pecado, aunque muerto, sigue ahí. Una vez salvos, el pecado mantiene su influencia en nosotros. Lo que nos deja a nosotros del Señor es que no debemos permitir que reine en nosotros. A diferencia de la salvación, que depende totalmente de Dios, la santificación es un proceso conjunto, donde el Espíritu Santo y nuestra propia voluntad trabajan en conjunto para avanzar en ser más a la imagen de Cristo. Entonces no debemos permitir que el pecado que aún habita en nosotros reine, que asuma liderazgo, porque ya hemos muerto al pecado. A Gálatas, en el capítulo 5, Pablo les dice, andad entonces en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, pese a ser salvos, la carne sigue atentando contra el Espíritu, y ahí donde ahora que ya somos libres del pecado, por ende podemos elegir no pecar, a diferencia de la vieja criatura, está con esta lucha constante, ¿ya? No debemos dejar que la carne, que atenta contra el espíritu, reine, asuma el liderazgo, porque ya somos libres, ya somos libertados de él. No podemos volver a meternos en esa esclavitud. Ni tampoco presentéis, agrega Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y a vuestros miembros
a Dios por miembros, por instrumentos de justicia. Pablo, a manera de ejemplo, dice, su voluntad no debe volver a someterse al pecado. No dejen que reine, ya, porque ustedes ya son libres de él. No permitan eso. No permitan que vuelva a reinar, no puede. Y ahora lo ejemplifica en nuestros miembros, ya, en nuestros miembros corporales. Lo que el corito que cantamos de los niños, cuidadito mis manitos lo que hacen. No es que en sí el pecado esté en la mano, sino que es un ejemplo de la voluntad, de lo que nuestro corazón desea. Pablo se refiere entonces a los miembros corporales, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestros ojos, etc., como herramienta de nuestro corazón. A esto mismo se refirió el Señor Jesucristo en Marcos 9. Y si tu mano, o tu pie, o tus ojos te escandalizaren, córtalo. ¿Ya? A modo ejemplificador, no que realmente debamos cortarlo, sino que nuestro corazón no puede manifestarse en pecado, ¿ya? Y como ejemplo en nuestros miembros, sino que en contraposición presentarnos a Dios, ya, como instrumentos, como vivificados, como una nueva criatura, libres de la esclavitud del pecado. En el capítulo 12 de esta carta, Pablo lo dice así: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que nuestros miembros que antes servían al pecado ahora sirvan a Dios. Que no sea una ofrenda específica, sino que nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestra inteligencia le sirva a Dios como un todo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gran versículo. El pecado nunca gobernará en nuestras vidas, a diferencia de la vieja criatura con un corazón inclinado únicamente hacia el mal. Al igual que Adán, ahora tenemos la libertad de no pecar. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que la ley es obsoleta y que somos libres de hacer lo que queramos sin consecuencias? No. La ley puede hacer muchas cosas: demandar, condenar, refrenar, pero nunca salvar. Nunca salvar. Entonces, no estar bajo la ley significa que no estamos bajo un sistema de salvación que dependa, que sea regido por la ley. A eso se refiere con no estar bajo la ley, que nuestra salvación no depende de la ley, sino que nuestra salvación depende de la gracia. Estamos bajo la gracia. Nuestros pecados son perdonados por gracia. Nos es imputada una justicia inmerecida por gracia. Y somos libres para buscar y vivir en santidad. Pablo a los Hebreos, capítulo 12, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pues que, versículos 15 y 16, ¿pecaremos porque no estamos bajo de la ley sino bajo de la gracia? En ninguna manera, enfáticamente Pablo, de ninguna forma. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Si no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, entonces ¿cuál es el papel de la ley? Una vez anulado el papel erróneo de la ley como medio de salvación, la pregunta es, ¿queda anulado su papel como norma de perfección? Si ya tenemos clarísimo de que la ley no nos salva, significa que su papel como norma de santidad, como la norma de la voluntad de Dios de santidad para nuestras vidas, queda anulado. Por no salvarnos, ¿significa que no representa la perfección que Dios quiere para nosotros? Dicho de otra manera, ¿existe ahora el permiso libre de pecar? Pablo responde a esto: en ninguna manera. ¿Cómo lo explica esto? Porque la práctica conlleva servidumbre. El pecado para muerte, lo dice aquí Pablo, el pecado recurrente termina transformándose en costumbre, en parte de nuestra vida. Nos esclavizamos a él si lo practicamos. Constantemente la práctica lleva a servidumbre. En contraposición, la obediencia a la justicia, lo dice aquí Pablo, a Dios, la obediencia a Dios termina transformándonos y amoldándonos a su voluntad. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda escritura es inspirada divinamente y útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia. La obediencia a Dios termina transformándonos. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, para que nos amoldemos a su voluntad y cumplamos las obras que Él tiene preparadas para nosotros.
Practicar necesariamente lleva a la servidumbre. Si practicamos y vivimos en pecado, somos siervos del pecado. Pero si practicamos la obediencia a Dios, nuestras vidas se amoldan a su voluntad. Empero, 17-18, empero, gracias a Dios, en contraposición a lo que ya va concluyendo aquí, que lo que es la esclavitud al pecado, empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, o sea, Pablo dice, todo lo que estoy narrando aquí, esto ya no aplica a ustedes, ¿ya? Que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. En primer lugar, aquí Pablo agradece a Dios, notando que la libertad del pecado no se debe a la voluntad personal. No es que el ser humano muerto un día haya dicho, no quiero pecar más. No. Pablo agradece a Dios porque este hecho, esta regeneración de nuestra voluntad, esta libertad del pecado no se debe a nuestra capacidad de elegir no pecar, porque no la tenemos, sino solamente a la misericordia divina. Que aunque fuisteis siervos del pecado, como pasado, aunque fuimos siervos del pecado, esta supuesta libertad del pecado, el libre albedrío es solamente elegir cuánto y cómo pecar, pero siempre pecar. Éramos siervos del pecado. Y ahora hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Pablo conecta aquí la conversión como la obediencia de forma inseparable. Convertirnos significa obedecerlo necesariamente, no son transferibles, no podemos convertirnos y no obedecerlo o querer obedecerlo. Obedecer a Cristo significa, obedecerlo de corazón significa guardar sus mandamientos. ¿Y cómo está manifestado esto? Pablo dice, hemos obedecido de corazón a esta forma o patrón de doctrina. Lo que hace aquí Pablo, refiriéndose a esta forma, entre comillas, este patrón de doctrina, porque contrasta la figura de la ley para los judíos con la figura de la ley para los cristianos. Este patrón de doctrina, esta forma de doctrina, es que la ley es para santidad. La salvación depende de la justificación por fe, solo por fe a través de su gracia, o solo por gracia a través de nuestra fe. Pero para los judíos era para salvación, la ley era para salvación, ¿ya? En cambio, la ley para nosotros es solo para santidad. A eso se refiere con esta forma de doctrina. La salvación real en el Señor no es por la ley. Entonces esta forma de doctrina, este patrón de doctrina real, es que la ley es para santidad, ¿ya? Pablo agradece al Señor de que hemos obedecido a esta forma de doctrina, hemos creído en el Evangelio de la fe de Jesucristo, a la cual sois, agrega Pablo, entregados. El verbo que utiliza aquí hace referencia a la transferencia de un esclavo de un señor a otro, de forma pasiva, donde el esclavo no tiene ninguna voluntad, no tiene ninguna participación. Por eso dice que nosotros fuimos entregados de una forma de doctrina a otra, de la esclavitud del pecado a ser siervos de la justicia. Fuimos entregados como un esclavo que es vendido de uno a otro, donde la participación es nula. Y ahora libres del pecado, del dominio del pecado, no del pecado en su totalidad, sino que del dominio del pecado, somos hechos siervos de Dios. ¿Ya? Somos hechos siervos de Dios ahora porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Le escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Ahora somos libres de poder caminar por las obras que el Señor preparó para nosotros, porque somos sus siervos de la justicia. Pablo dice, esto lo digo por una cosa humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Esta metáfora del esclavo siendo transferido de señor a señor, Pablo la utiliza debido a la inmadurez, a la flaqueza espiritual de sus destinatarios. Pablo de esta forma es un eco del versículo 13. Antes vivíamos en transgresión a la ley, en iniquidad, ¿ya? Literalmente, en transgresión de la ley, siendo siervos de la inmundicia. Pero ahora vivimos para santidad, o sea, literalmente en pureza, siendo siervos de la justicia. Así lo contrasta. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo entonces dice, o es lo uno
o es lo otro. Necesariamente la amistad con uno significa la enemistad con el otro. Y a través de la Biblia, de las Escrituras, vemos innumerables veces este mismo contraste. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Servir a un Señor o servir a otro. Ser siervo del pecado, ahora con Pablo, o ser siervo de la justicia. Necesariamente la amistad con uno es enemistad con otro. Y Pablo les dice entonces, ahora que sois siervos de la justicia, ¿qué provecho tiene una vida sin Cristo? O sea, ¿qué provecho tiene la esclavitud en el pecado? Bajo un entendimiento renovado, sentimos vergüenza de nuestra vida pasada. Sentimos vergüenza de lo que éramos sin Cristo. Sentimos vergüenza de nuestra esclavitud al pecado. Porque aunque aparentemente, según el estándar del pecado, sean atractivas estas cosas, nos avergüenzan porque sabemos que a ciencia cierta la paga del pecado es muerte. Más ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. En contraste a la vida pasada, ahora somos renovados y tenemos un nuevo fruto. Antes la servidumbre, ahora la libertad. Antes esclavos del pecado, ahora siervos de Dios. Antes los vicios, ahora la santidad. Antes la vergüenza, ahora la paz de espíritu. Antes la muerte y ahora la vida eterna. Y Pablo concluye este capítulo con un resumen de toda esta idea, diciendo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estas 4 ideas fundamentales de este versículo resumen todo el tema del contraste de la nueva vida en Cristo Jesús. La paga, o sea, el salario. Esta palabra se refiere a el pequeño salario que recibía un jornalero. O sea, el salario, el sueldo justo. ¿Ya? La referencia de la paga del pecado es que es justo, que es una retribución justa, ¿ya? Así como el salario es justo. Es una deuda que se contrae, la paga del pecado. Pero lo contrapone Pablo con la dádiva, con el don, la gracia inmerecida. ¿Ya? Entonces, por un lado, la paga es justa, pero la dádiva es inmerecida. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas? La muerte eterna. ¿Ya? La muerte eterna sin excusas, donde la transgresión consciente o bajo la ley natural nos deja sin excusas. Pero por otro lado, la vida eterna, donde solo es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, es sin méritos. Entonces Pablo concluye este versículo diciendo, la paga justa del pecado es la muerte eterna, sin excusas. Pero la dádiva de Dios, inmerecida, la gracia preciosa de Dios, inmerecida, es la vida eterna, que aunque no tengan méritos, en Cristo Jesús, por fe en Él, la tenemos. Que el Señor les bendiga.